Bienvenidos. A esta hora llega La Doctora Recomienda. Tocaremos temas de salud, belleza y bienestar. La Doctora Recomienda. Toma asiento y escucha las mejores recomendaciones para mejorar tu calidad de vida. Muy buenos días para todos. Un saludo súper especial a toda nuestra hermosa audiencia. Soy la doctora Carolina Mora y hoy les doy una muy calurosa bienvenida a su programa La Doctora Recomienda. Recuerden que aquí vamos a hablar sobre temas de salud, de belleza y de bienestar, por supuesto. Y de una vez les cuento que el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad vascular periférica, es decir, lo que conocemos más comúnmente como enfermedad de las venas o como las varices. Entonces, para que estén muy pendientes, que este es nuestro tema de hoy, las varices en general, la enfermedad vascular periférica, y recuerden que si quieren participar en nuestro programa, lo pueden hacer, si tienen preguntas, si quieren aportar, si quieren solicitar su cita de valoración, lo pueden hacer escribiendo, si quieren, ya mismo, a nuestro número de WhatsApp, 316-435-1177. Se los voy a repetir, 316-435-1177. Y no olviden que también nos pueden encontrar por redes sociales, también por ahí nos pueden preguntar, pueden ver más temas de los que hemos tratado en los programas y en general en nuestras redes sociales. Y en nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube, nos van a encontrar como @la doctora recomienda en Instagram, y en nuestro canal de YouTube también, La Doctora Recomienda, se llama así el canal. Les voy a repetir aquí nuestro número de WhatsApp para que quien desee participar en nuestro programa nos escriba. 316-435-1177. 316-435-1177. Bueno, iniciando hoy con nuestro tema, vamos a empezar por decir que la enfermedad vascular periférica es simplemente un daño o una obstrucción en los vasos sanguíneos que se encuentran más lejos del corazón. Por eso es periférica, ¿sí? Porque está pues más lejitos del corazón. ¿Cuáles son los vasos alejados? Hay muchos, entre arterias y las venas periféricas pues son muchos. Estos vasitos periféricos, como les digo, son arterias y venas que lo que hacen es llevar la sangre hacia los músculos de los brazos y de las piernas y los órganos del abdomen, y desde estos mismos hacia el corazón. ¿Sí? Es el círculo pues que hacen. Sin embargo, esta enfermedad, recordemos que también puede afectar las arterias que llevan la sangre a la cabeza. Entonces, miren que se pueden presentar diferentes cosas, diferentes causas y diferentes síntomas con todo este tema de la alteración de arterias y venas de forma periférica. Cuando esta enfermedad, la enfermedad vascular periférica, solo afecta a las venas, solo afecta a las arterias y no afecta a las venas, pues lo vamos a llamar como enfermedad arterial periférica de las arterias, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay obstrucción de las arterias? Bueno, se presentan diferentes enfermedades, como por ejemplo las obstrucciones arteriales, ¿sí? Los que hemos escuchado a veces, los aneurismas aórticos, por ejemplo, y así diversas enfermedades que bueno, el día de hoy no vamos a enfocarnos mucho en el tema arterial, sino vamos a profundizar un poquito más en el tema venoso, y más específicamente, como les decía al comienzo, en el tema de las varices. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, algún comentario, o requieren alguna evaluación con el tema arterial, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Como les digo, vamos a hablar hoy sobre el tema venoso, las enfermedades venosas, específicamente las varices sobre todo, pero podemos pues recibir pues sus aportes, sus preguntas sobre la enfermedad arterial también. Vamos a recordar que cuando existen enfermedades de las venas, entonces, ¿qué nos pueden causar, por ejemplo? Bueno, también nos pueden causar, como en las arterias, los coágulos sanguíneos venosos,
que yo sé que en algún momento hemos escuchado, quizá hemos tenido algún familiar o nosotros mismos hemos sufrido de la trombosis venosa profunda, que ya es como un paso más allá, un nivel más allá de esta enfermedad venosa, ¿sí? Que se obstruye la vena por un coágulo y puede llegar a ser algo muy, muy difícil, algo muy riesgoso, ¿sí? Algo que realmente pues puede poner inclusive en riesgo la extremidad que le esté sufriendo, ¿sí? Sobre todo la pierna, que se presenta mucho en las piernas, y pues obviamente la vida del paciente. Otra alteración venosa nos puede causar, por ejemplo, la conocida también embolia pulmonar, también lo que conocemos como flebitis, que yo sé que la hemos escuchado también mucho, esa inflamación de las venitas que causa mucho dolor, mucho malestar, y por supuesto las famosísimas varices, que son de las que vamos a hablar un poquito más el día de hoy. Sin embargo, les recuerdo, si tienen preguntas, dudas, aportes sobre algún otro tema, digamos en general de la circulación, bueno, estamos aquí prestos pues a escucharlo. Lo pueden hacer en nuestro WhatsApp, o después, si no pueden ahorita, lo pueden hacer después, que se termine el programa. También vamos a estar pues pendientes de ustedes. Entonces, como les decía, vamos a hablar de las varices. Vamos a decir algo como muy general inicialmente, para luego ya hablar un poquito sobre qué podemos hacer, qué debemos hacer, y qué tenemos para mejorar y tratar este tema de las varices, que no es solamente un tema estético, como muchas personas creen, ¿verdad? Que simplemente es una venita que se inflama y se ve como fea. Para muchas personas lo es, pero para muchas otras no, porque sí presenta síntomas, así sea una venita pequeñita. Entonces, las varices, ¿qué son? Las varices son venas hinchadas, ¿sí? Que se inflaman, que se pueden tornar de diferente color. Hay unas que se ven como azules, hay otras que alcanzamos a verlas como moradas, que generalmente dan en las piernas y que se pueden pues ver fácilmente así bajo la piel. ¿Por qué se dan? Bueno, generalmente es un daño que tienen estos vasos sanguíneos, estas venas o estas venas pequeñas, que como les digo pues se encuentran cerquita a la piel y tienen un daño, lo cual hace que el flujo sanguíneo, o sea la cantidad de sangre que debe llevar estas válvulas, disminuya, ¿sí? Sea muy poquita, generalmente porque las válvulas que hay dentro de las venitas se dañan o están pues fallando, están defectuosas, y entonces así la sangre que va por las venitas, con la ayuda de las válvulas lo que hacen es tratar de impulsar ese flujo de sangre, pues no va a ir hacia arriba como debe ir pues siempre regresando hacia arriba por la fuerza de gravedad. Pero, como les digo, si estas válvulas están mal, están débiles y hacen que ese flujo de sangre sea muy lento por las venas, pues esta sangre, ¿sí? Puede acumularse y así va a inflamar las venas, ¿sí? Esto es como, a grosso modo, el proceso que ocurre cuando se nos empiezan a formar o cuando ya se nos forman pues las varices. La sangre se acumula y, como les digo, empiezan a dilatar o inflamar las venas. Pueden ser venas grandes, pueden ser venas medianas, pueden ser venas muy pequeñitas, pero más o menos en todas el proceso ocurre de forma similar a lo que estamos diciendo. Se dañan las válvulas, se daña la pared de las venitas y estas empiezan a hincharse, a dilatarse y a formar así las varices. Las varices se presentan más en las mujeres que en los hombres, sí, esto es verdad, lo hemos visto en consulta, me lo han preguntado también varias veces. Normalmente es por muchos factores asociados. Generalmente las enfermedades no nos dan por un solo factor, y en las mujeres existe, con el tema de las varices, obviamente el tema hormonal, por supuesto, pero también el tema, por ejemplo, cultural. ¿A qué me refiero con cultural? Por ejemplo, a la ropa que usamos muchas veces, que puede llegar a ser un factor desencadenante de las varices en las mujeres, sobre todo, por ejemplo, los zapatos muy altos, la ropa muy ajustada, por ejemplo, las fajas, ¿sí? Hay muchas mujeres que usan estas fajas casi que a diario, ya el cuerpo como que se acostumbra a esto, y esta faja
al hacer esa presión en el cuerpo, con el tiempo puede causar también o ser pues un factor desencadenante de este tema de las varices. Entonces, son como factores diferentes o varios que puede hacer que las mujeres presentemos como con más frecuencia este tema de las varices. Sin embargo, así como también lo presentamos con mucha más frecuencia, también lo consultamos más a tiempo. Hemos dicho en otros programas también que, pues, desafortunadamente, generalmente los hombres casi no consultan como por estos temas. En general, digamos que por ninguno de salud casi, como que esperan al último momento. Y en esto de las varices, con el tema de los hombres, también tenemos el problema que se piensa mucho que es solo el tema estético. Entonces, el hombre se ve como que salió una venita, como que se inflamó, no importa, no me duele, estoy bien, solo se ve feo, pero ya, y no consultan. Y esperan a empezar los síntomas, porque con el tiempo, por supuesto que van a haber síntomas, y cuando hay síntomas ya van a tener muchas más venitas, mucho más grandes, y van a ser mucho más difíciles de tratar, pues con un tratamiento, digamos, mucho más largo, más dispendioso, y el dolor cuando ya consultan pues es mucho mayor. De hecho, por eso que consultan, por el dolor, dificultad inclusive para caminar a veces en muchos hombres. Entonces es muy importante que, como siempre hemos dicho, tengamos en cuenta que cualquier cambio en nuestro cuerpo no lo normalicemos, no pensemos que simplemente es algo estético como muchas veces, y consultemos. De verdad que es muy sencillo consultarlo, en nuestra EPS o de forma particular, como sea, pero consultar estos cambios que estamos teniendo porque los podemos mejorar a tiempo y no esperar como a las complicaciones que vayamos a tener. ¿Qué otra razón también pueden pasar en las mujeres que sea más frecuente el tema de las varices? Bueno, sí, claro, el embarazo. Aparte del cambio hormonal, pues por el peso que aumenta, por supuesto, durante el embarazo, y el peso causado pues por el feto, por el bebé, por acumulación de líquidos, por muchas razones, y este peso va a presionar mucho la región baja del abdomen, la región inferior del abdomen, y puede empezar a causar estas varices, inclusive varices pélvicas, en esa zona también se pueden causar. Es decir, esto en el tema pues de embarazo, pero por supuesto cualquier persona que empiece a sufrir de sobrepeso, un sobrepeso digamos no tiene que ser tan extremo, pero sí algo considerable, también puede empezar a desarrollar estos síntomas o a desarrollar pues estas varices. No olvidemos que también el tema puede ser muy hereditario. Esta sí es una enfermedad que tiene un componente hereditario. No quiere decir que si la familia o tus padres, mamá o papá o tíos, tías, abuelos o abuelas han sufrido de enfermedad varicosa, necesaria y obligatoriamente tú la tengas que sufrir. Por supuesto que no. Es más, el saberlo ayuda a que nos empecemos a cuidar desde jóvenes para evitar pues que nuestra herencia genética nos vaya a llevar a desarrollar estas enfermedades. De hecho, hemos tenido pacientes muy jovencitas, como les digo, la mayoría pues que consulta son mujeres, por eso hablo de jovencitas. Muy jovencitas es que no hay niñas de 12, 14 años que ya presentan estas como arañitas, como estas venitas dilatadas, que presentan como cansancio, dolor, síntomas definitivamente del tema vascular. Entonces, no necesariamente son personas de edad adulta, avanzada o algo así, sino que sí lo hemos visto y se ha manejado en personas mucho más jóvenes. Aparte del sobrepeso, ¿qué más nos puede causar las varices? Bueno, sí, lo que tanto hemos hablado, que es permanecer como en una sola posición tanto tiempo o periodos muy prolongados, tanto de pie, mucho de pie, o mucho tiempo sentado. El sedentarismo también es un factor importante desencadenante de este tema de las varices. ¿De cuánto tiempo debo permanecer o no debo permanecer de pie por más de tanto tiempo, por más de cuánto tiempo debo permanecer sentado? Depende, ¿cierto? Depende de cada persona, depende de muchas situaciones. Sin embargo, los profesionales de seguridad en salud y en el trabajo muchas veces nos han recomendado que si pasamos 2 horas sentados, entonces caminemos y nos pongamos de pie y caminemos al menos unos 10-15 minutos.
por ejemplo, ¿sí? Pero pues esto ya va a depender como de cada persona. Sin embargo, la idea es que dejemos de estar tanto tiempo sentados o tanto tiempo de pie. Yo sé que hay muchas personas, a veces inclusive yo misma, que pasamos en una sola posición mucho tiempo, sentados, por ejemplo, frente al computador en la oficina, 6 horas seguidas, por ejemplo. Nos paramos un minuto para sentarnos nuevamente a almorzar y de ahí nos paramos otro minuto, ¿sí? Lo que nos demoremos pues en caminar nuevamente a nuestro computador y a sentarnos a veces otras 6 horas o más. Por supuesto que esto va a traer consecuencias porque no lo estamos haciendo de vez en cuando, sino lo estamos haciendo a diario y no estamos haciendo ni siquiera algo como para prevenir. Sabemos que nuestro trabajo es así. Por ejemplo, hay personas que me dicen, no, es que yo tengo que trabajar así, no puedo hacer nada. Sí puede llegar por las noches y levantar las piernas, puede hacer ejercicio, puede utilizar las medias de compresión, que ya vamos a hablar en un ratico sobre esto. Entonces, sí hay cosas que podemos empezar a hacer, que podemos ir haciendo, tanto para prevenir que nos vayan a aparecer, porque les digo, no es necesario tener la herencia genética, nosotros mismos no la podemos causar, así como por ejemplo en la diabetes, por ejemplo, sí, la herencia es importante, si mi papá, mi abuelo o mi abuela, mi mamá fueron diabéticos o lo son, tengo un riesgo muy grande de ser diabético, pero si me cuido la alimentación, si hago ejercicio, seguramente no voy a sufrir de diabetes. Pero si nadie de mi familia sufre de diabetes y yo tengo una mala alimentación, soy sedentario, me subo de peso, como muy mal, etcétera, pues yo mismo me puedo causar esa diabetes. Entonces lo mismo pasa aquí con lo de las venitas. No necesariamente, si mi familia no sufre de las venas, entonces si yo no me cuido, pues voy a estar bien. No, por supuesto que también me puedo yo causar esta enfermedad, así como les estoy diciendo, ¿sí? A veces uno sin querer, sin buscarlo, ¿cierto? Por temas hormonales, como les digo, por ejemplo, el tema del embarazo, pero también hay temas que sí podemos cuidarnos, como por ejemplo la parte laboral, la parte del sedentarismo, la parte de la alimentación, que debemos y podemos cuidarnos, pues para poder evitar y disminuir los riesgos de esta enfermedad. Como les digo, hoy estamos enfocados pues definitivamente y mucho en las varices que se presentan en las piernas sobre todo. Pero es bueno que sepamos, que digamos, que a veces se forman varices en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, las hemorroides, ¿sí? Son un tipo de varices que se desarrollan en el recto, generalmente debido a el estreñimiento, por ejemplo. También hay varices en el esófago, ¿sí? Por dentro, en el esófago, hay varices que se desarrollan cuando hay enfermedades del hígado. Les nombré hace un momentico las varices pélvicas, ¿sí? Que también se pueden formar, o también se forman, por ejemplo, varices en el útero. O sea, hay muchos lugares, casi que donde hayan venitas, podemos tener el riesgo de formar unas varices. Lo que pasa es que las de las piernas, pues, nos dan unos síntomas, digamos, muy molestos, y pues las estamos viendo. Entonces sabemos que están ahí, sabemos que podemos mejorar, que podemos tratarlas, y por eso estamos hablando el día de hoy acerca de estas varices en las piernas. Como les digo y les repito, si tienen problemas circulatorio, vascular, de varices en alguna otra parte del cuerpo o arterial, no duden en consultarnos, que también estamos prestos pues a ayudarles con ese tema. Les voy a recordar que si quieren participar en el programa, sí, les voy a recordar aquí el número de WhatsApp para que lo puedan hacer o para que puedan pedir su cita de evaluación. Lo pueden hacer escribiendo a nuestro WhatsApp, que es el 316-435-1177. Se los repito, 316-435-1177. Y les insisto que también nos pueden ver por redes sociales, ahora que están tan en auge, tan en moda todo el tema de las redes sociales. Por supuesto que también estamos en redes sociales. Estamos en Instagram como @la_doctora_recomienda y en el canal de YouTube que se llama La Doctora Recomienda. Ahí en el canal de YouTube vamos a tener, o hay pues ya varios videos de diferentes temas. También va a estar el podcast de este programa en un ratico, pero ahí van a encontrar los programas pasados, los programas de los días anteriores, y también videos con otros temas que muy seguramente van a ser de su interés. Les voy a repetir el WhatsApp, 316-435-1177.
1177, que me lo están preguntando aquí. Estaban consiguiendo como un papelito para anotar, entonces se los voy a repetir. Vean, 316-435-1177. Listo. Bueno, entonces, como ya les había más o menos dicho, las varices o las venas varicosas son venitas que las vemos como retorcidas y grandes, hinchadas, y cualquier vena que esté cerca de la superficie de la piel, es decir, las que llamamos venas superficiales, puede volverse varicosa. Sí, puede ser cualquiera de las venitas que tenemos, se puede volver varicosa. Ya más o menos les conté de qué depende que se vuelvan, de qué riesgos tenemos para que estas venitas se vuelvan varicosas, y estas venas varicosas con mucha frecuencia sí están en las piernas, ¿sí? Otro factor que se presenta para que se presenten o para que se produzcan más bien mucho más en las piernas se debe a estar de pie, como le habíamos dicho, pero también al caminar, porque al caminar pues aumenta la presión en las venas, sobre todo en la parte inferior del cuerpo. Entonces, por esto, cuando tenemos sobrepeso u obesidad, pues esta presión va a ser mucho mayor y nos va a causar este problema vascular. Lo mismo, no necesariamente todo el mundo con sobrepeso va a tener venas, ni la persona que no tenga sobrepeso no las va a tener, no, las puede tener fácilmente por otras razones. ¿Listo? No es que tenga que tener todos estos factores, cualquiera de ellos puede desencadenar el tema de producir las venas varicosas. ¿Listo? Bueno, para muchas personas, de hecho, estas venas varicosas y las conocidas arañas o arañitas vasculares, estas arañitas son simplemente como una variación más leve y común de estas venitas varicosas, pero para muchas personas estas varices o las arañitas son simplemente un problema estético, de lo que les había dicho, y así es. Muchas veces personas que me dicen, no, pero o sea, esto es solo estético, mira, me salió hace como un mes, me di cuenta, pero no me duele, no pasa nada. No importa, consultemos, miremos a tiempo la situación. Puede que sí, que simplemente sea un problema estético, y si te lo quieres retirar y mejorarlo, pues se hace, si no, no hay ningún problema. Pero a veces puede que no sea simplemente un problema estético, que sí nos lleve pues a que aumente, ¿sí? A que empeore y a que tengamos pues algunas complicaciones y problemas graves. Bueno, tenemos aquí una pregunta que justo iba a lo que íbamos a contar ahorita. Nos preguntan qué síntomas produce el tema vascular en las piernas y qué tan grave puede ser. Perfecto. Y vamos precisamente para allá. A nuestro querido oyente le decimos que sí, definitivamente las venas varicosas pueden causar problemas graves, ¿sí? No solamente, digamos, sintomáticos, como que se haya mucho dolor en las piernas, mucho cansancio, que se hinchen, personas que se hinchan mucho, por ejemplo, los tobillos, o en general por debajo de las rodillas se inflaman, se hinchan mucho, que haya un hormigueo, esa sensación como de adormecimiento, de hormigueo en la pierna que a veces es desesperante. Otro síntoma que se puede presentar es el cambio en la temperatura de las piernas, que a veces estén muy frías, ¿sí? Como un hielo, y a veces cambia la temperatura, y no necesariamente si está haciendo calor o no, pero las piernas se ponen calientísimas. Hay muchas personas que nos consultan precisamente por ese síntoma, porque generalmente en las noches, debajo de la planta de los pies les da muchísimo calor. Es un calor insoportable, que no toleran, por ejemplo, la cobija, la sábana, así esté haciendo frío, porque el calor y la quemazón en los pies, en la planta de los pies sobre todo, y hay personas que en general en las piernas sienten esa quemazón desesperante, que no se puede controlar y que pues obviamente no los va a dejar descansar adecuadamente, y que son síntomas pues de esta enfermedad vascular, sobre todo en el tema pues de las piernas. Una complicación, digamos, de cierta forma común y que sí se presenta sobre todo en pacientes que están como muy sedentarios o en pacientes que tienen otras enfermedades concomitantes, por ejemplo hipertensión, diabetes, pero a veces hay pacientes que simplemente sufren de las varices y se forman las conocidas úlceras varicosas. Yo sé que las han escuchado mucho, ¿sí? Estas famosas úlceras pues varicosas, así se llaman, que son heridas,
¿sí? O pues claro, como su nombre lo dice, úlceras, que se forman normalmente o casi siempre en los tobillos o en la zona inferior de las piernas. No necesariamente en los tobillos, pero hay muchas que se forman ahí, o en la parte inferior de las piernas, es decir, como de la rodilla o de la media pierna hacia abajo. Normalmente, ¿qué pasa? Siempre van a iniciar con dolor, ¿sí? Con un dolor moderado, con el tiempo más fuertecito, que es continuo, mucha pesadez en las piernas y se siente el peso en las piernas, se siente el cansancio, como que los síntomas que ha venido sintiendo por sus varices aumentan un poco y normalmente este dolor continuo o esta pesadez aumentan mucho cuando la persona se pone de pie, ¿sí? Este es un síntoma de empeoramiento pues del tema vascular y que puede estar siendo un llamado de atención a que se esté formando algún problema, alguna herida, alguna úlcera. Los estados iniciales de esta úlcera sí se pueden detectar, por ejemplo, la piel de los tobillos o de la zona de la piel donde se vaya a formar la úlcera en la parte inferior, empieza a cambiar de color, ¿sí? Se empieza a formar como de color más oscurito, más café, ¿sí? Hay personas que se ve como si se hubiera golpeado un poquito, como si tuviera una especie de moradito, y con los días, en vez de, digamos, resolverse el moradito, o uno piensa, pues el paciente piensa, es un moradito, quién sabe con qué me pegué, y resulta que no, que con los días se va volviendo es café, ¿sí? Como marroncito, como café, así de forma pues lenta, y si en algún momento, por alguna razón, por ejemplo, se hace alguna fricción en la zona, ¿sí? Se toca duro por algo, uno pica, por ejemplo, ¿sí? Le puede dar escozor, piquiña, y va y se rasca, o con la ropa, hay personas que con la misma sábana o cobija que se la pasan por ahí, irritan esa zona, ¿sí? Irritan esa zona de la piel que está como con cambio de color, y eso empieza como a cuartearse, ¿sí? Como a romperse finito, delgadito, a volverse más rojo, ¿sí? Ya del café pasa a enrojecerse, a ponerse esos bordes más rojos y con el tiempo pues toda rojita y se va inflamando. A veces hay personas que de una empiezan a formar como costricas, ¿sí? Como si ya tuviera la herida y se forman a formar costricas, o definitivamente la piel se rompe y se abre, y puede empezar inclusive a supurar, ¿sí? A salir ese material de infección, ese como ese pus, ¿sí? Amarillo, de diferente color, y pues ya es una úlcera que se infectó y que hay que correr a tratarla. Como les digo, esto es pues con el paso del tiempo, ¿sí? No es que hoy me vi como una manchita chiquita y mañana ya tengo una úlcera enorme, no, ¿sí? Esto es de tiempo. Digamos que así mismo nos da tiempo como de mirar a qué es lo que está pasando y ponerle freno a esta situación, como siempre, y pues valga la redundancia, a tiempo, ¿sí? Cuando ya los cambios que les estoy contando se vuelven crónicos de muchos días, pues estas úlceras, como les cuento ahorita, se pueden volver muy grandes, se pueden inclusive infectar, y es muy difícil no solamente, sino muy lento manejarlas, ¿sí? Es muy difícil y muy lento cerrarlas nuevamente, ¿sí? Hacer que nuevamente la piel se regenere. ¿Por qué? Porque hay un tema vascular de fondo, hay una patología, una enfermedad circulatoria de base, que le coloquemos la crema que sea, el tratamiento más caro que encontremos, no logramos como cerrar bien esa úlcera, esa herida. Puede que quitemos la infección, pero la úlcera no cierra fácilmente porque hay un problema circulatorio de base. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Por supuesto, hacer el tratamiento, digamos, integral, ¿sí? Ir manejando la úlcera porque no podemos permitir, pues, que siga así abierta, que siga así grande, pero también ir haciendo, por el otro lado, el manejo del tema circulatorio, ¿sí? No enfocarnos solamente como en, por decir, hacer curaciones o ir a las curaciones en el hospital o en la casa. Hay personas que llevan tantos años con unas úlceras que ya saben qué hacer para limpiarla, que ya saben todo el proceso de manejo de la herida, pero que no hacemos, o no, obviamente no saben cómo hacer para mejorar la parte circulatoria, y si no buscamos una recuperación de esta parte circulatoria, pues la úlcera que tengamos no va a cerrar fácilmente, y por supuesto que se nos pueden pues volver
muy complicadas y aumentar pues otra úlcera más. Ok, aquí tenemos una pregunta, nos dice, para las personas que trabajan mucho tiempo sentados, ¿qué se puede recomendar si sufren de este tema vascular? Bueno, como les estaba diciendo, hay personas que sí, que trabajamos o trabajan a veces mucho tiempo sentadas a diario, ¿sí? Que de pronto no es que hoy o una vez en la semana o de vez en cuando me siento mucho tiempo en el computador, bueno, no necesariamente por ese tiempo ocasional que se demora uno sentado en el computador o viajando, por ejemplo, nos va a dar las varices, no, pero si lo hacemos frecuentemente, varias veces a la semana, si lo hacemos a diario, tenemos un paciente, por ejemplo, que viaja mucho, ¿sí? En el día puede viajar 3 veces, por ejemplo, y cómo solucionamos esto, cómo puede hacer para que no ande, por ejemplo, sentado en un carro o sentado en un avión, sí, por ejemplo, sentado en un carro 6 horas, de ahí baja al avión 2 horas, ¿cómo hacemos? Porque en el carro no puede hacer ejercicio, en el carro, en el avión ni siquiera casi que pueden estirar las piernas. Entonces, una recomendación es, por ejemplo, las medias de compresión, ¿sí? Esas también yo sé que las hemos escuchado. Hay unas conocidas como las medias de descanso, ¿sí? Y otras, las medias que vienen ya con una compresión, con un número de presión específica, que depende del paciente, se le va a recomendar. Entonces, por ejemplo, hay personas que aún no tienen venitas o tienen muy pequeñitas, que duran mucho tiempo sentados, se les recomienda mucho las medias de descanso, porque empiezan, esas mediecitas ajustan o apretan un poquito y empiezan a mejorar el funcionamiento de las válvulas que decíamos al comienzo, que causa pues tanto problema porque no devuelve la sangre al corazón y se queda la sangre en las piernas y eso causa las varices. Entonces, al apretar un poco, estas válvulas como que se activan y empiezan a mejorar esta parte vascular, esta parte circulatoria venosa. ¿Cuánto tiempo la deben usar? Ojalá el mayor tiempo posible. Al comienzo no es tan fácil, se los digo por experiencia propia. Uno se cansa, como que la media lo acalora, bueno, hay muchas cosas. Sin embargo, últimamente, sí, hace unos años, el material inclusive de las medias ha cambiado, ha mejorado. Son más frescas, hay medias que inclusive vienen de colores, bueno, ha sido un cambio total y ya esas medias son muchísimo más tolerables. La idea es que las toleren, ojalá, durante todo el tiempo que están sentados trabajando mínimo, y hay personas que se acostumbran tanto y que se sienten tan bien, que mejoran tanto esos síntomas, por ejemplo, o que no tenían como muchos síntomas, no se habían dado cuenta, pero mejoraron el cansancio, por decir algo, con las medias, que se las dejan todo el día, ¿sí? Y se las retiran muchas veces simplemente para dormir y al otro día son ya de su guardarropa diario estas medias de compresión. Sin embargo, hay algo muy importante que siempre debemos tener en cuenta. No, como siempre, ¿sí? No nos automediquemos porque estas medias no dejan de ser también un medicamento, un dispositivo médico y no necesariamente las medias súper apretadas que utilizó la mamá cuando la operaron de las venas me las voy a poner yo y me van a servir porque como son las más apretadas, entonces estas son las mejores y me van a quitar esto, me van a ayudar. No. Pueden inclusive llegar a hacerle daño si no son las medias con la compresión adecuada para esa persona. Existen diferentes números, si hay unas 15-20, 15-30, 10-20, bueno, eso hay de varias, que en el momento de la evaluación médica se les va a recomendar, se les va a decir, mira, tus venas varices son de nivel 1, 2, 3, lo que sea, son leves, moderadas, severas, lo que sea, y te van a servir tales medias. Eso es súper importante porque a veces utilizan las medidas que no son las adecuadas, que no son las precisas, y pues no estamos haciendo nada. Muchas veces estamos empeorando la situación y no estamos colaborando como creemos, ¿sí? Porque a veces creemos que, como decimos, por hacer más hacemos menos, y sí sucede mucho con este tema. Este tema de las varices pasa muchísimo porque como tantas personas lo sufren, si no es en la familia es el vecino o alguien del trabajo, pero alguien en algún momento lo sufre, y cuando empezamos a sentir estos síntomas o queriendo prevenir y ayudar, empezamos, por ejemplo, a utilizar estas medias de forma inadecuada. Entonces, no olviden que esto también es un dispositivo médico, hagan de cuenta como si fuera un medicamento, que no es lo recomendable automedicarnos.
y que es muy sencillo, es simplemente ir a que nos hagan la evaluación y que nos digan qué media nos sirve, si sí nos sirve, o qué debemos hacer pues para ir mejorando con todo este tema de las enfermedades y las lesiones pues varicosas. ¿Qué otra cosa, me preguntan aquí, podemos hacer para mejorar los síntomas o para prevenir? Bueno, definitivamente más o menos es lo que hemos nombrado, entre otras cosas, por ejemplo, el ejercicio, sí, es muy importante, en muchas enfermedades el ejercicio es básico, pero en esta es muy importante, sobre todo a las personas que son muy sedentarias, por eso mismo, porque si son muy sedentarias, obviamente se van a presentar con más facilidad las varices, entonces el hacer el ejercicio, ojalá diario, ¿sí? Recuerden que la caminada del metro al trabajo o del carro del parqueadero a la oficina no es ejercicio, ¿sí? Así sea, no es que camino 10 minutos, 15 minutos del trabajo a mi casa o al transporte. Eso no es ejercicio. Primero porque no estamos como mentalmente dispuestos al ejercicio y el cuerpo recibe eso diferente, eso es importante. Segundo, tampoco vamos a estar con la ropa adecuada, ¿sí? Seguramente vamos a estar en tacones o en zapatos no tan cómodos. Entonces, esa caminada que hacemos, pues definitivamente no la podemos contar como a los 20, 30 minutos de ejercicio diario que ojalá pudiéramos hacer. Otra cosa, controlar el peso, ¿sí? Esto es muy importante. No solamente por las varices, hay muchas situaciones en las que el sobrepeso o la obesidad nos empiezan a causar problemas, pero con el tema de las varices es clave que al empezar un tratamiento para las varices, si nos comprometamos y si estamos con sobrepeso, con obesidad, empecemos también a manejar esto. Porque pasa como con el tema articular. Me duelen mucho las rodillas, pero estoy en un sobrepeso. Por favor, hágame algo para las rodillas. Sí, no hay problema. Para el dolor en las rodillas hay muchas cosas. Para las articulaciones hay tratamientos. Pero si no manejamos el sobrepeso u obesidad del paciente, pues digamos que prácticamente el tratamiento se va a perder. Porque primero no va a mejorar adecuadamente y segundo va a seguir en proceso la enfermedad porque pues el peso no va a dejar que mejore correctamente. Entonces eso es muy importante, controlar el peso. Otra cosa, utilizar el calzado o en general la ropa adecuada. Decimos el calzado porque sí se ha comprobado que el uso de tacones elevados sin un buen sostén, ¿sí? Como sin un buen balance de los pies, puede generar empeoramiento de este tema vascular, ¿sí? Si lo usamos de vez en cuando, seguramente no nos va a pasar mayor cosa, ¿sí? Por decir esos tacones puntilla, tan bonitos que a veces utilizamos en unas fiestas, está perfecto de vez en cuando. Inclusive nos van a causar un cansancio horrible, pero digamos que bueno, de vez en cuando. Pero si los llevamos a diario a la oficina, si utilizamos otro tipo de tacones que no tengan como un soporte adecuado, ¿sí? Que nos hagan como doblar demasiado la articulación, aparte de alterarnos la forma del pie, la forma de los huesitos, sobre todo de los dedos y de lo que llamamos el empeine, y causarnos otro tipo de dolor y otro tipo de problemas, también nos va a causar problemas en la parte circulatoria, en la parte vascular. Lo que les decía de la ropa ajustada, esto es muy importante. Sí, lo mismo, a veces por moda, a veces porque nos gusta, utilizamos cosas muy ajustadas, inclusive utilizamos, por ejemplo, pantalones muy ajustados, por decir, jeans muy ajustados, ¿sí? No estoy hablando de los pantalones ajustados para hacer ejercicio, porque esos son muy suaves, ni se siente que está ajustado, de hecho no lo están, simplemente son más pegados al cuerpo para facilitar el tema del ejercicio, pero me refiero a telas gruesas, que son muy ajustadas y que se siente la presión en la pierna, como una tela gruesa es por decir un jean, que aprieta mucho y la pierna siente, ¿sí? La pierna siente que está ajustada, de pronto en el momento no sintamos mayor cosa, no sintamos los síntomas, no sintamos nada, pero con el tiempo, sí lo vamos a hacer. Esto sobre todo es mucho en personas jóvenes, sí, que utilizan como este tipo de ropa, pero también en personas de edad adulta y mayores también la utilizan y con mucha frecuencia. Muchas personas, sobre todo mujeres, también hombres por supuesto, que utilizan las fajas, sí, que utilizan las fajas a veces de cuerpo entero o las fajas abdominales de la zona abdominal son muy comunes, son muy frecuentes y estas al ajustar esa zona pues nos van a causar
que la circulación no esté adecuada, no funcione correctamente, y con los días, con los meses, con el tiempo, pueden empeorarnos. Si ya tenemos el tema vascular alterado, pues nos van a empeorar. Y si no, con los días nos puede inclusive hasta causar el problema de nuestras varices, de formarnos varices, simplemente por el hecho de utilizar pues una ropa no adecuada. Entonces mire que son cosas como muy simples, ¿sí? Muy sencillas, que a veces ni siquiera tenemos en cuenta, ¿sí? Y que es muy fácil que las hagamos, es muy fácil por decir que nos evaluemos y sepamos qué medidas usar, es muy fácil que nos comprometamos a empezar el ejercicio, a mejorar nuestra alimentación, a utilizar la ropa adecuada. No estoy diciendo que todo el mundo pues ahora usemos la ropa más ancha que encontremos, no, pero simplemente son los extremos, ¿sí? Esos extremos de todo el día, todos los días, la ropa muy ajustada, por decir la faja abdominal, no solamente nos va a alterar la circulación, sino también con el tiempo el tema digestivo, el colon, por ejemplo. Entonces hay que mirar muy bien, ¿sí? Hay que poner primero nuestra salud por encima como de otras situaciones, y no irnos pues definitivamente a los extremos para nada. Les voy a repetir aquí en un momentico el WhatsApp, que me lo están preguntando. Es muy sencillo, mira, el WhatsApp es 316-435-1177. Y las redes sociales nos puedes encontrar en Instagram como @la doctora recomienda, o en YouTube en el canal @la doctora recomienda. Entonces les repito el WhatsApp rápidamente, 316-435-1177. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación cuando ya definitivamente sabemos que tenemos arañitas o que tenemos varices? Recordemos primero que las varices tienen diferentes niveles y que no todas tienen el mismo tratamiento. Hay varices que definitivamente necesitan el tema quirúrgico, que no hay nada que hacer más allá de hacer la cirugía, porque es la única manera en que se va a recuperar, pero hay varices diferentes que sí se pueden manejar, digamos que de manera ambulatoria o de manera más sencilla en el consultorio, por ejemplo, ¿sí? Con dos tratamientos. Uno, la parte de la sueroterapia, que inclusive se maneja mucho cuando hay úlceras también, por lo que les digo, o sea, una cosa es que manejemos con diferentes tratamientos el tema de las úlceras, porque los hay, está por decir el ozono, está el plasma, hay varias terapias muy buenas para el tema de las úlceras, pero que como les contaba, si no mejoramos la parte vascular, pues definitivamente no estamos haciendo nada. Entonces, generalmente, el tema de la sueroterapia vascular o sueroterapia circulatoria nos va a ayudar muchísimo a que mejoremos esa enfermedad de base, a que mejoremos la circulación y podamos recuperarnos adecuadamente, ya sea de una úlcera o ya sea simplemente de los síntomas que tenemos de las varices. No quiere decir que con la sueroterapia se nos va a quitar la úlcera o que con la sueroterapia se nos va a quitar la varice, porque eso ya es algo externo, sí, que hay que manejar, pues así como precisamente la palabra lo dice, externamente. Entonces la úlcera hay que manejarla localmente, pero también mejorar la circulación con los sueros, por ejemplo. Y las varices, sí, hay que eliminarlas localmente también, ya les voy a decir cómo, pero también mejorar la circulación con los sueros, por decir, es un ejemplo de tratamiento que tenemos, la sueroterapia vascular, que nos va a ayudar a que estas varices o a este tratamiento que hagamos de las varices no se vuelva, digamos, tan frecuente, sí, que el tratamiento perdure en el tiempo, porque mejoramos nuestra circulación, pues no nos van a salir tan rápido. ¿Qué pasa? A veces pacientes, no solo a mí, a muchos compañeros, colegas, mira, me hiciste tratamiento de las varices hace un año y otra vez tengo. Sí, claro, sí, por lo mismo que estamos diciendo, hay un daño en la circulación, sí, entonces si no se hace un tratamiento de la circulación, seguramente y obviamente van a volver a salir. No salen las mismas, sí, porque las varices que se quitan, que se eliminan, pues ya se eliminaron, digamos que murieron ahí, pero van a volver a salir otras, por supuesto, mucho más si aparte del tratamiento médico el paciente no hizo nada más y siguió con sedentarismo, siguió sin cuidarse, pues por supuesto que va a volver a tener otras varices nuevas, porque estamos pues llenos de venas, entonces otras se van a dañar y va a volver a tener. Muchas veces muchas personas se cuidan, hacen el tratamiento
y en 1, 2 años, ay, mira, tengo como 2 venitas por acá, sí, perfectamente normal y puede suceder, no quiere decir que el tratamiento no sirva o que el paciente no se esté cuidando, simplemente hay momentos, por ejemplo, lo que les digo, el tema hormonal, el tema de la herencia, que pueden hacer que esas venitas otra vez en algún momentico salgan. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? No esperar a llenarnos de tantas venitas. Si ya lo estamos, por supuesto, correr y consultar porque hay que manejar eso rápido. Pero si no, entonces no esperar a llenarnos tanto de esas venitas para poder mejorar a tiempo y obviamente no esperar las complicaciones. ¿Qué podemos hacer para mejorar el tema externo de las varices? Recuerden que esto no es un problema solamente estético, ¿sí? Que hay personas que simplemente se les ven y me dicen, no, doctora, por favor, simplemente el tratamiento para quitarlas porque no tengo síntomas. Qué bueno, excelente. Sin embargo, siempre se les recomienda el tema de mejorar su circulación a través de la soroterapia, a través de la alimentación y de muchos otros procesos. Pero hay pacientes que sí tienen esas arañitas y hay síntomas. Entonces, tanto para los que tienen síntomas, para los que no, existen diferentes formas de tratamiento, entre ellas, por ejemplo, la escleroterapia. La escleroterapia tiene diferentes formas, diferentes maneras de hacerla y diferentes sustancias. Y todo esto depende de cómo está el paciente, ¿sí? La escleroterapia, ¿qué es lo que hace? Es inyectar las venitas, ¿sí? Con una agujita muy delgadita, muy chiquitica, muy fina. Se inyectan las venitas sobre todo para tratar las varices pequeñas y las arañitas. Se inyecta una sustancia que viene a una concentración diferente, ¿sí? Por eso es que les explico y les cuento que depende cada paciente el tipo de vena que tenga, cuál es la sustancia que se va a aplicar. No para todos debe ser la misma. Hay personas que necesitan una mayor concentración de medicamento, otros medicamento a menor concentración. Inclusive hay pacientes que no requieren tantas sesiones, ¿sí? Porque eso es por sesiones. No necesariamente si estás lleno de venas significa que van a ser 50 sesiones, no. Puede que con pocas mejore, y hay pacientes que tienen poquitas venitas delgaditas y se llevan más sesiones. O sea, eso depende de cada paciente. Por eso les repito, ahí está la importancia de la evaluación médica y de explicarle muy bien al paciente qué es lo que tiene, qué es lo que pasa y cuál va a ser el posible proceso del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se inyecta esta sustancia, un esclerosante, así se llama, que lo que hace es pegarse como a la pared de la venita y empezar a deshacer esta pared y eliminar la venita. Por eso es que les digo que la vena que se quite, que se elimine, con escleroterapia o con el procedimiento que sea, no vuelve a salir, ¿sí? Pero sí se puede, pues, dañar otra. ¿Para qué sirve esta escleroterapia? Aparte de para el tema estético, obviamente, nos va a ayudar también aliviar los síntomas. Esto sí es súper importante porque sí, mejoramos la apariencia, pero también mejoramos la salud o los síntomas. Por ejemplo, el dolor, por ejemplo, esa sensación de quemazón, de hinchazón, los calambres mejoran muchísimo con el tema de una buena escleroterapia. Y con esta escleroterapia generalmente y aproximadamente van a mejorar entre el 60-80% de esas venitas inyectadas. Sí, quiere decir que hay unas muy chiquiticas, muy delgaditas, sí, que casi que no les ingresa como el medicamento, el producto, y no mejoran mucho porque son demasiado delgaditas. Esto pasa también, hay que explicarle muy bien esto al paciente. Hay casos así, sí, les estoy contando pues como los casos. Y muchas veces, entonces lo que se hace es con láser, ¿sí? No con la escleroterapia como tal, sino ya con láser, mejorar y eliminar esas venitas tan delgaditas, como por ejemplo las de la carita, las de la nariz, las de las mejillas. Hay venitas, no necesariamente varicosas como tal, pero son venitas que van saliendo, que se hinchan un poquito, que a veces sí parecen así como varicosas, y que con láser, ¿sí? En la nariz, en los pómulos, se pueden también eliminar. Entonces es muy importante pues que sepamos esto, que podamos controlar y manejar a tiempo todo este tema. Bueno, por aquí nos preguntan. Julián, saludo especial para ti, que estás en Girardota. Aquí nos preguntan, ¿los calambres le puede dar a cualquier persona por cansancio o es un problema de varices o por mala circulación? Tienes toda la razón. ¿Sí? Los calambres los acabo de nombrar como un síntoma de las varices, porque es un síntoma típico de las varices, pero también los calambres dan
por hacer un ejercicio excesivo, cuando el músculo se cansa, ¿sí? Empieza a producir una sustancia que segrega el cuerpo, una sustancia que segrega el músculo y que puede llegar a producir calambres. Gracias, Julián, que me acordaste de algo muy importante. No quiere decir que si haces ejercicio y te dan calambres sufras de varices, ¿sí? Puede ser por el ejercicio excesivo, y es normal en el momento, pero sí es bueno que consultes, ¿sí? Que miremos qué tal está realmente tu circulación, así seas un hombre joven, hay que mirar bien eso. ¿Qué pasa con el tema a veces del ejercicio? Que el ejercicio hay que hacerlo bien, ¿sí? A veces nos metemos al gimnasio, sufro de la circulación, me voy a hacer ejercicio, y lo hacemos como nosotros creemos que está bien, ¿sí? Entonces vamos a las máquinas y empezamos a hacer aquí, a hacer allá. Generalmente en los gimnasios existe las personas, el médico deportólogo o el asesor deportólogo, que nos va a indicar qué ejercicios podemos hacer o debemos hacer para mejorar lo que queramos mejorar. Entonces es muy importante que cuando vayamos al gimnasio le digamos y consultemos a esta persona y le digamos, mira, tengo varices, quiero mejorar mi peso, por ejemplo, o quiero no ser tan sedentario, hacer ejercicio, pero tengo varices. ¿Por qué? Porque a veces la persona empieza a hacer pesas con las piernas, que este ejercicio es muy bueno, por ejemplo, para el tema pues de fortalecer los músculos de las piernas, de tener más fuerza, de muchas cosas, pero que hay pesas que hacemos con las piernas que nos van a empeorar el tema de las varices. Entonces, hay aparatos que pesan mucho a la pierna y si tenemos varices van a salir más porque nos causan como ruptura de los vasitos y nos pueden empezar a causar arañitas y a empeorar las varices. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto a la hora de hacer nuestro ejercicio o en general, pues, no necesariamente en el gimnasio, en general, pues nosotros en cualquier momento lo podamos pues llegar a hacer adecuadamente. Bueno, nos preguntan ¿por qué la ropa ajustada es mala, pero las medias que estamos diciendo que son apretadas no son malas? Perfecta pregunta, excelente. Un saludito a nuestro oyente que nos pregunta esto. Listo. ¿Qué pasa con las medias? Que no lo explicamos bien. Estas medias tienen un gradiente que significa que están ajustadas de forma progresiva. Es decir, que abajo en el tobillo están menos ajustadas y va avanzando de a poquitos, ¿sí? Aumentando el ajuste a medida que va subiendo la media. Normalmente, la mayoría de válvulas están abajo de la rodilla, ¿sí? Entonces hay personas que no, casi que ninguna necesita como las medias pantalón largas o las de arriba de la rodilla, simplemente con las que están abajito de la rodilla les va a funcionar. Pero ¿por qué lo apretado funciona en este? Es por eso, ¿sí? Es porque no se ajusta toda la pierna, ¿sí? Y permite que ese ajuste que se hace abajo gradual, como les digo, en el tobillo suavecito, y ahí va aumentando hasta la rodilla. Esto activa las válvulas, ¿sí? Como que hace que trabajen y la sangre va a empezar a subir. Si hacemos toda la pierna apretada, ¿sí? La sangre no va a poder ir a ninguna parte y se va a seguir quedando ahí y vamos a empeorar el tema de las varices. No sé si quedó como clara la respuesta. Cualquier cosa, de todas maneras, aquí estamos y podemos hablar posterior al programa para explicarle bien a nuestro paciente. Nos preguntan si definitivamente es algo genético. Dice, mi mamá sufre de la vena varice, pero yo no tengo ningún brote de venas. Exactamente, ¿sí? No necesariamente es genético. Sí hay un componente genético, ¿sí? Entonces la persona que tiene la mamá que sufre de varices tiene un riesgo grande de sufrirlas, ¿sí? No quiere decir que ya cuando tenga 10 años va a tener varices, cuando tenga 20, 30, no. Es más, puede que si se cuida, ¿sí? No lo vaya a tener, ¿sí? Que es lo ideal, ¿sí? Que haga ejercicio, que se alimente bien, bueno, todo lo que hemos dicho. Seguramente no va a tener las varices en el futuro o en su vida, pero en el momento que no se cuide, que por decir suba de peso, o si es una mujer sufre un embarazo, por ejemplo, ¿sí? El riesgo genético se puede activar y hacer que tengamos las varices, ¿sí? Mucho más fácil que la persona que no tiene esta alteración, digamos, o esta herencia pues genética. Nos preguntan aquí, muy buenos días, ¿qué tipo de alimentación empeoran las varices? Bueno,
cualquier alimentación que nos empeore la circulación, tanto arterial como venosa, nos va a producir empeoramiento de las varices. Entonces, ¿qué? Las toxinas en general, ¿sí? Las toxinas, ¿qué son? Las toxinas son, por ejemplo, la cafeína, el alcohol, las sustancias psicoactivas o las drogas que llamamos sustancias psicoactivas, las grasas, ¿sí? Las grasas son un alimento que empeora mucho el tema de las varices, porque pueden empezar a causar ateromas, que son como esa grasita que se pega en las arterias, no en las venas, pero sí en las arterias, y que por supuesto pues toda la circulación está conectada. Entonces al empezar a fallar la circulación arterial, también nos puede empeorar el tema de las varices. ¿Qué podemos hacer? Podemos empezar, obviamente, una alimentación lo más sana que podamos, pero también aumentarle mucho al tema de los antioxidantes. Esto es un tema que es muy complejo y largo en el tema nutricional, porque hay muchos alimentos que nos pueden servir, ¿sí? Hay muchos antioxidantes, por ejemplo, uno que conocemos mucho, por ejemplo, la vitamina C. Entonces hay personas con varices que todos los días, no para subir las defensas necesariamente, pero sí por su tema antioxidante circulatorio, consumen vitamina C, tanto en alimentos como en suplemento. Entonces esto puede ayudar mucho al tema de las varices. Sin embargo, hay muchos alimentos antioxidantes, pero que hay que mirar cada paciente qué le sirve más. ¿Por qué? Porque hay muchos alimentos, por decir, las verduras de hoja verde, ¿sí? Que son muy buenas y nos van a ayudar mucho, por ejemplo, con el tema circulatorio, pero hay personas que no la pueden tomar porque, por ejemplo, tienen el riesgo del ácido úrico, ¿sí? Entonces, eso es la importancia que en el programa anterior hablábamos con nuestra asesora nutricional y nos decía, cada persona es un mundo aparte en el tema nutricional y es muy bueno hablar y explicarles, saber su condición nutricional para así también poder recomendarle y saber qué es lo que va a poder comer con mayor facilidad y que les sirva sin ir pues a alterar alguna otra situación. Entonces les recuerdo, ¿sí?, que nuestro WhatsApp 316-435-1177 o que nos pueden encontrar en redes como @la doctora recomienda. Ya casi estamos finalizando nuestro programa. Vamos a estar muy pendientes el día de hoy y pues por supuesto toda la semana de sus preguntas. Si desean agendar una valoración médica, por supuesto, en este mismo WhatsApp, el 316-435-1177, y estén muy pendientes porque para el día lunes en nuestras redes, ¿sí?, vamos a estar sacando un tratamiento muy bueno, vamos a estar hablándoles, explicándoles un tratamiento muy bueno para el tema de las varices, para el tema vascular, para el tema de las venitas, mejorando circulación y mejorando también el tema externo o el tema pues de las varices que nos ven. Tenemos una pregunta aquí que nos dice, ¿la edad límite para el tratamiento? No. Nada, no hay edad como tal límite para el tratamiento. El tema es qué enfermedades asociadas de pronto tenga la persona, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una úlcera, entonces no podemos hacer escleroterapia en ese momento cuando está la úlcera, por ejemplo, ¿sí? O cuando hay alguna infección en la piel, o sea, depende, es como de qué otras cosas asociadas pueda tener que no nos permita hacer el tratamiento, pero generalmente es un tratamiento que es muy seguro, que es muy efectivo y que, como les digo, nos va a mejorar externamente, pero también la sintomatología, que digamos casi que es lo más importante. Es importante que bueno, aquí nos preguntan, cuando se camina mucho, ¿alborota los calambres? Sí, ¿sí? Hay que mirar qué pasa, por ejemplo, con el zapato que estamos usando, si de pronto salimos a caminar, pero no usamos las medidas de descanso. Es un cambio muy bueno y muy grande que el paciente puede notar que al salir a caminar, ¿sí?, y llega muy cansado, cuando por ejemplo camina en exceso, ¿sí?, así ya está el cuerpo acostumbrado, caminar 1 hora seguida, 2 horas, 3, eso puede causar calambres, pero cuando lo hace, por ejemplo con la media de descanso, que no es la que más ahorca la pierna, sino la que le ayuda a descansar, estos calambres ya desaparecen un poco, ¿sí? Entonces hay que evaluar al paciente, pero sí puede pasar que con una caminada excesiva se presenten los calambres, y lo que te digo, no necesariamente por el tema vascular, pero sí por el tema muscular, que se tensiona el músculo, se cansa y produce una sustancia que nos causa calambres, pero hay que evaluar todo esto, por supuesto. Bueno, me despido
muy contenta con todos ustedes. Los espero nuevamente el próximo sábado aquí en su programa. Recuerden que nos pueden seguir contactando, preguntando y comunicándose con nosotros 316-435-1177. Nos vemos, que tengan un muy buen día. El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.